empezamos a ver todo lo concerniente a los residuos de la salud y otras actividades, ¿cierto? Que estábamos empezando como a ver. Dentro de estas entonces, empezamos pues como con una serie de definiciones de quiénes eran y quiénes no eran generadores, pues quiénes son los, los considerados generadores de residuos de la salud y de otras actividades. Y entonces habíamos dicho quiénes eran ellos. Una preguntita, la primera. ¿Alguna duda, pregunta acerca de la resolución no, del decreto 351 del 2014? No, es que básicamente lo que estábamos viendo la clase pasada, no, ahí nos decían otra vez quiénes eran los generadores de esos residuos y pues como el manejo, Perfecto. en realidad es como Sí, cortico, ¿cierto? la idea es que, No, que es como cortico también el decreto, no es que sea muy extenso. sí, no, el decreto no es muy extenso, entonces, pues es facilito y pues lo vamos a terminar de resumir acá como para poderlo comprender. Bueno, Profe, dime. ¿uno dónde puede mirar como específicamente qué hacer con cada residuo? Pues qué disposición darle, si se incinera o si se en una celda de seguridad o qué. Pues mira, realmente qué hacer con cada clase de residuo. Eso tiene varias variables. O sea, una primera es dependiendo de la tecnología con la cual contés en la ciudad o en el municipio en el cual tú, pues ciudad, municipio y hasta país en el cual te encontres. Porque, por ejemplo, en el caso de México se tiene una sola celda de seguridad para todo México. Pensaría uno que pues gran parte de ellos va hacia incineración. Entonces, está más que todo pues enfocada dentro de cada uno de ellos. Estos residuos de la salud, algunos no son incinerados, sino que simplemente son, eh, eh, pues, hay veces que no se incineran, sino que simplemente se les quita la peligrosidad y al quitarles la peligrosidad entran ya a relleno sanitario. Entonces hay como varias formas de poder decir, pues hay varias formas de tratamiento de residuos peligrosos, dependiendo pues obviamente de su origen. Hay una clase de residuos, por ejemplo, un residuo peligroso, un residuo explosivo, pues no lo puedo incinerar. Entonces es como dependiendo, como te digo, de la tecnología con la cual se cuente, ¿y qué? Y más que con la clase de residuo. Porque puede hacer uno muchas cosas con un residuo en especial, pero si no se cuenta con la tecnología, pues ahí no hay nada que hacer. Entonces, eso es uno de los diferentes apartes que se tienen dentro de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, esa es como la respuesta en este caso. En este caso, ya realmente el que toma la decisión de de qué tratamiento se le va a hacer, es no el generador, no el generador, sino el receptor, o sea, la empresa que se encarga de recibir los residuos y realizar el tratamiento debido para cada uno de ellos. Porque eso pues puede suceder, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, en Perú no se cuentan con diferentes tecnologías para ese tratamiento, entonces es el receptor el que toma la decisión de qué forma es que se va a tratar. Cosa diferente puede suceder aquí en Colombia, pero puede que una clase de residuos en especial acá se vayan para una celda de seguridad, pero que en Alemania sepan hacer un tratamiento y un aprovechamiento. Entonces, no sé, no se tiene como una directriz acerca de que este va para este lado y este va para este lado.
dependiendo de eso que te acabo de comentar. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Listo, profe. En cuanto a lo que decía la compañera de esos residuos, me imagino que la persona que va a hacer la disposición de los mismos debe también contar con un PEGI-RESPEL para su proceso, aparte de que debe tener licencia ambiental. Pues ve, es que el PEGI-RESPEL es siempre y cuando sea generador de residuos peligrosos. En este caso es receptor. ¿Listo? En este caso es receptor. Ya posteriormente, lo que sí tiene que tener es lo que vos estás diciendo. Debe tener una licencia ambiental para poder realizar el tratamiento de esos residuos sólidos en específico, porque él sacó una licencia ambiental no para toda la clase de residuos, sino para unos residuos sólidos en específico. ¿Listo? Unos residuos sólidos en específico. Ya si él es generador, obviamente ya sí tiene que tener un PEGI-RESPEL. Porque la misma pregunta me estaban haciendo ayer. La misma pregunta me hizo ayer una señora, o pues no sé quién, como yo les monto a ustedes los videos, ¿cierto? Y en esa página que les creé, pues esa página está abierta para el que sea, o sea, no es solamente para ustedes, sino pues, el que busque en YouTube, pues media móvil, pues le va a aparecer los videos míos, entonces pues ahí preguntan y todo, pues, yo les respondo pues. Me preguntaba acerca de eso, que habían montado una empresa como receptora receptora no, que se encargaba de hacer la recolección de los residuos peligrosos, que si a ella le aplicaba también tener que inscribirse como generador de residuos peligrosos. La respuesta se la está dando ella misma. Si usted es generadora, sí, si no, no. Porque una cosa es ser transportista, otra cosa es ser generador, otra cosa es ser receptor. Porque es que si el generador, el generador, ¿qué? El generador declara unos residuos. Pero si el receptor vuelve y declara esos residuos, entonces ya se dobletearon esa generación de residuos sólidos. Y si el receptor vuelve y los declara, entonces ya está, ¿qué? Ya está, ya se se hizo por 3 veces la declaración de esos residuos, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? Ahí lo que sucede es que lo que se tiene es un seguimiento a esos residuos. ¿Y cómo se tiene ese seguimiento? Pues, pues por decir algo, el receptor está declarando de que o sea, ellos tienen, al tener licencia, ellos informan de cuánto fueron la totalidad de residuos sólidos que ellos trataron, ¿cierto? Que le dieron buena disposición final o que le quitaron pues, o dejaron por completo su peligrosidad. Entonces, esos residuos me los envían a mí, que soy el generador. ¿Listo? Pero eso, entonces ya después se tiene que compaginar y se cruzan esos datos, de que los datos que ellos están declarando sí son completamente verdaderos y por eso es que tienen la licencia ambiental. Caso contrario, entonces, si ellos como generadores, si ellos como receptores están generando también residuos peligrosos, entonces ya lo tienen que tener ahí. Pero una licencia ambiental, ustedes saben que una licencia ambiental es un trámite ambiental que tiene diferentes informes dentro de ellos, ¿cierto? Y dentro de esos informes es una descripción asertiva del proceso que ellos están realizando. O sea que sí deben tener un plan de manejo ambiental. Claro, porque es que Por la licencia. por la licencia. O sea, si vos tenés una licencia ambiental, vos tenés que hacer para vos poder obtener una licencia ambiental, tenés que describir cuál es el proceso, ¿cierto? Luego de describir el proceso, tenés que evaluar los impactos ambientales que va a generar ese proyecto, obra o actividad. ¿Listo? Y
y vas a crear otro documento que se va a encargar de prevenir, mitigar o compensar los impactos generados por ese proyecto, obra o actividad que vos estás haciendo. ¿Y eso cómo se llama? Un plan de manejo ambiental. Y esos son unos de los requisitos esenciales para poder, ¿qué? Para poder hacer para poder obtener vos una licencia ambiental. Pues entre otros trámites, pues que para este caso no son como tan, pues que el del Ministerio de Interior, el del INCAC, pues todos esos, pues que no son, no darían lugar para este proyecto, obra o actividad, pero que también son necesarios. Pero desde el punto de vista ambiental, son esos tres. La descripción del proyecto, la evaluación de impacto ambiental y el plan de manejo. ¿Qué hubo? Dentro de los informes, como generador se coloca quién es la empresa o entidad que está haciendo la disposición. Sí. ¿Quién se le está entregando? Uno tiene que darle la trazabilidad a ese informe. Sí, usted tiene un PEGI-RESPEL y dentro de ese PEGI-RESPEL vos debes de poner cuál es la empresa con la cual vos estás haciendo el tratamiento, ¿cierto? Y es más, dentro de ese PEGI-RESPEL vos pues determinas cada cuánto vas a hacer unas auditorías externas, pero no dentro de tu empresa, sino a la empresa que te está haciendo la recolección y a la empresa que te está haciendo la disposición final. Por decir algo, hubo un cambio en el sistema de recolección, ¿cierto? Pues cambia de empresa, simplemente se hace una anotación dentro del PEGI-RESPEL y ya, pues se pone un anexo de cambio, ya no hay que cambiar todo el PEGI-RESPEL o todo el PEGI-RASA, simplemente se hace esa anotación y ya, pero sí es importante ponerlo inmediatamente, pues apenas se tenga pues todo el sistema completamente establecido. ¿Listo? Carlos. Sí, sí. No, yo la verdad, yo estaba un poquito confundido. Es con el trabajo que estamos desarrollando. O sea, según lo que yo estoy viendo, nosotros lo que vamos a hacer es el análisis de un PEGI-RESPEL, más no lo vamos a diseñar. Exactamente. Sí, no. Sí, no. Sí, no, por lo siguiente, porque si usted ya recogió su PEGI-RESPEL, entonces usted lo que va a hacer es el análisis de ese PEGI-RESPEL, ¿sí o qué? Si es una empresa nueva que no tiene PEGI-RESPEL y usted quiere trabajar es en función de ello, entonces sería como la estructuración del PEGI-RESPEL. O sea, están las dos opciones. Una opción suya haciendo las veces de autoridad ambiental o sanitaria según sea el caso. O la otra opción, la otra opción es estar al otro lado, no como autoridad ambiental, sino como ingenieros ambientales que somos, formulando no, estructurando un PEGI-RESPEL o un PEGI-RASA. ¿Listo? Sí, o sea, es un tipo de auditoría para identificar cuáles son las falencias que tiene ese PEGI-RESPEL, ir haciendo un informe. Y por ejemplo, el tema de la carta y del generador y todo eso es como sacar la información de la empresa y plasmarla ahí como para tenerla. Sí, sino que lo que pasa es que independiente de que ustedes ya, de que se tenga o no se tenga, el tal es de que ustedes sepan de que esa carta hay que hacerla y en dónde es que la encontramos. Ya, y que hay datos como el tema de Cámara de Comercio que uno no consigue fácilmente. Ah, sí, por eso, pues por ese lado no hay ningún problema. Por ese lado no hay ningún problema. Entonces, ya por ejemplo, datos como este deben de estar ahí. O sea, ustedes deben de saber, hace la categoría, según lo que vieron de la media móvil, categorizar bien si es micro, pequeño, mediano o gran generador. O sea, esto es lo que tenemos que tener hoy. Hoy debemos de tener estas tres cosas. ¿Listo?
Listo. En cuanto al tema de la actividad económica, en el PEGI-RESPEL uno no ve que esté, digamos, como en un apartado. ¿Debería tenerlo o no? No, porque, pues, o sea, supuestamente tiene que tener una descripción del proceso. Y la descripción del proceso ya me dice cuál es la actividad económica. Porque si no, yo cómo voy a saber lo que genera. Como dice que detallado, me imagino que es de describir cada uno de los procesos. Exactamente. O sea, y sobre todo los procesos donde se están generando los residuos peligrosos. Y en caso de que en el PEGI-RESPEL no esté. Ahí eso ya sí no es culpa suya. Ahí ya le toca a usted poner, ahí no se encuentra la información. ¿Sí me entendés? Porque es que vos estás evaluando algo. Es como, por ejemplo, si usted llega, yo les pongo un ejercicio y usted me ponen simplemente la respuesta sin el procedimiento. ¿Cómo llegaron a la respuesta? Sin el procedimiento. ¿Vos qué dirías? Pues, ¿qué pasó acá? ¿Sí me entendés? Sí, demuéstremelo, a no ser que desde el inicio la instrucción hubiera sido esa. Sí, por eso. Pero las instrucciones no es esa. Las instrucciones son, muéstrame el procedimiento. ¿Por qué? Porque es que yo soy la autoridad ambiental. Entonces, yo como autoridad ambiental y como autoridad sanitaria, yo digo, mándeme la información, ¿cierto? Pero mándemela completa. Claro, no es que yo genero esto, sí, pero entonces usted qué es lo que hace. Pero entonces, pues, por ejemplo, llegan y me dicen, genero residuos sólidos dentro de una peluquería. ¿Pero qué residuos está generando? Porque una peluquería puede hacer muchas cosas. Una peluquería puede hacer corte de pelo, puede tener pedicure, manicure, puede estar utilizando químicos porque hay tintes. Entonces puede tener o todas esas clases de residuos sólidos o solamente tiene corte de pelo. Profe, o sea que estos tres ítems que debemos llevar ya al momento se convierten es como en una lista de chequeo, donde decimos si cuenta o no cuenta con ello. Pues el primero lo hacen ustedes. Es la carta y con la información. Exactamente, ese es de ustedes. El segundo ya empiezan ustedes a recopilar toda la información. Y el tercero también lo hacen ustedes, según con la información Profe, que ¿cuál es el tercero? la categorización de micro, pequeño, mediano o gran generador. Ah, listo, profe, gracias. Sí, o sea, la información del anexo la sacamos de la misma información que en el plan de gestión, ¿cierto? Ajá. Y ya la categorización también debería estar ahí dentro del plan de gestión. La categoría, sí, por eso, si no, debe de tener ellos una tabla o revisar de qué es lo que se tiene. ¿Sí me entiendes? Para ustedes poderlo categorizar. Ellos deben de estar categorizados ahí como que son. Si no, ya toca buscar entonces información con ellos de cuánto es la generación que se tiene mensual para poder determinar si es micro, pequeño, mediano o gran generador. Ah, listo, profe, ya tengo más claro el ejercicio. Gracias. Perfecto. Profe, buenos días. Profe, y una pregunta. En el apartado 1.3, donde dicen datos del responsable de diligenciamiento de la información, ¿iría los datos de nosotros o qué? Sí, los datos de ustedes dos. Ah, listo, profe. Y en el apartado 3, en el 3.1.1, el código de la corriente del residuo o desecho peligroso. No, ese les dije que todavía no. Ah, listo, profe. Dale, Porque gracias. aunque eso está en el anexo, eso está dentro de los anexos del convenio de Basilea y el decreto 4741. Pues ahí están. Pero como todavía no hemos hecho, vamos a hacer primero un diagrama en el cual vamos a determinar cuáles son, de dónde está proviniendo cada uno de los residuos. Entonces, dependiendo de eso, entonces vamos a pasar esa parte de las corrientes. ¿Listo? Después de que hagamos eso. Listo, profe, gracias. Pero bueno. Profe, la Hola. última preguntita. Dime, claro. Por ejemplo, mi peluquería no tiene como tal la categorización pues en el documento que me pasaron, pero me dicen cuánto generan aproximadamente mensual, pues al mes.
Ujú. Yo con eso puedo decir si es pequeño o mediano. Pues no tengo, no tengo que hacer la media móvil. Pues mira, aquí hay varias cosas. Lo importante es hacer la media móvil, ¿cierto? Pero lo importante es hacer la media móvil de una empresa, pero hay empresas de empresas, ¿cierto? O sea, las peluquerías no tienen tanto impacto mensual. Me quiero decir, o sea, no hay una época del año en la cual la gente se motile más o menos. Hay como una constante en cuanto a eso, ¿no? Hay gente que se motila mensualmente, hay gente que se motila bimestral, trimestral, ¿sí me entiendes? Así sucesivamente. Pero siempre va a tener como una constante. Entonces, ahí en ese caso, puedes explicar tú eso desde tu punto de vista como ingeniera y a partir de ese promedio mensual, pues deducir si es micro, mediano, pequeño o gran generador. Porque como te digo, Listo. como te digo, no, así como que uno diga, es que este es el mes donde toda la gente se va a mutilar, pues no creo, pues. Pero yo creo que en diciembre sí se dispara. Pues es que no sé, pues en el caso mío, por ejemplo, yo siempre me motilo como a principio de semestre y no me vuelvo a motilar porque es que me da como pereza, pero pues es el caso mío, pues en particular, claro, pues que ya tampoco hay mucho que motilar, pero es como, pues como esa época del año. Ya lo que vos decís en diciembre, también pues que sale uno a vacaciones y se puede hacer otros motilados como diferentes, pues Andrés Toya nos dice que en San Valentín, no sé si para amor y amistad, ¿sí me entendés? Pero no creo que sea como así como que, este es el mes de, pues no sé, pues, no que, pues que este es el mes del peluquero, pues no sé. Entonces sí tienes que ver como esos diferentes apartes y análisis acerca de eso. Entonces, para que lo tengas como en cuenta, listo. Y ya con eso, pues si no se tienen más datos, pues se dice, pues si no tienen más datos para determinar la media móvil, entonces se va a trabajar con el promedio y según el promedio, la empresa en la cual se está trabajando es un microgenerador, es un pequeño, es un gran generador, porque es que dependiendo si es micro, mediano, grande o pequeño, vamos a mirar qué se podrá tener, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros ya entonces podemos empezar a mirar. Si es microgenerador, ¿debe tener inscripción? No. No debe tener reporte, ¿cierto? No debe tener reporte porque es microgenerador. Entonces, ahí ya es donde se empiezan a mirar cada uno de esos diferentes, dentro de esos diferentes apartes, para poder saber qué es lo que está reportando. Bueno, entonces, según esa norma que ustedes leyeron, hay unas definiciones acerca de residuo de riesgo biológico, ¿cierto? Residuo de riesgo biológico como tal, según el decreto 4741, está definido aquel residuo que tiene diferentes patógenos, ¿cierto? Bien sean microorganismos, bien sean nematos, bien sea lo que sea, ¿cierto? Pero que puede tener una virulencia muy alta y unas concentraciones que pueden causar enfermedades en los seres humanos o en los animales. ¿Listo? Entonces aquí nos separan seres humanos de animales. Es importante tener esa separación, sobre todo para cuando las clínicas veterinarias y por las consideraciones que se tienen dentro de cada uno de ellos, para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta. Entonces, tenemos que tener esa diferenciación, ¿cierto? Que un residuo o desecho con riesgo biológico o infeccioso se considera peligroso cuando contiene agentes patógenos como microorganismos y otros agentes con una virulencia suficiente y una concentración como para causar enfermedades y hasta la muerte a los seres humanos o a los diferentes animales, ¿cierto? Entonces, hay gran cantidad de residuos sólidos que estarían dentro
dentro de este marco, ¿cierto? La cosa es de que, por ejemplo, nosotros podemos decir, pero es que los residuos de comida, cuando se compostan, pueden generar microorganismos patógenos, que sí, claro, sí, eso también es verdad, pero provienen del restaurante, ¿cierto? Que provienen de un restaurante. La cosa es, por eso, vimos primero quiénes eran los generadores, y estos generadores generan esa clase de residuo en especial. ¿Listo? Generan esa clase de residuo en especial que puede llegar a generar problemas a la salud humana. ¿Listo? Lo mismo que con los residuos peligrosos, obviamente. Cuando, por ejemplo, nosotros no sabemos si será un residuo peligroso o no será un residuo peligroso, échelo como peligroso. ¿Listo? Entonces, siempre debemos de tener eso muy en cuenta. Si no sabemos si es peligroso o no peligroso, catalóguelo como un residuo peligroso. ¿Por qué? Miremos, por ejemplo, lo que estábamos hablando de los alimentos, ¿cierto? Yo estoy en un hospital y en el hospital hay unas, en la parte de hospitalización, pues dentro de las habitaciones, las personas hospitalizadas dejan residuos de comida, ¿cierto? Dejan residuos de comida. ¿Será que ese residuo de comida lo podré compostar o no lo podré compostar? ¿Qué pensarían ustedes? Profe, pero eso no depende de la zona de hospitalización en la que se encuentre, o No, en general. estoy preguntando por un paciente X, un paciente que esté hospitalizado. Según lo que yo entendí del decreto, es que no se puede, eso tiene que dársele una disposición como un riesgo biológico porque estuvo en contacto con fluidos corporales, la saliva y todo eso, y no sabemos el estado de salud de la persona. Pero lo más importante es la última palabra que me dijiste. No sabemos el estado. O sea que ya tuviste la duda, ¿o no? Sí, claro, ya. Si está en un hospital, no sabemos por qué está ahí. Exactamente. Entonces, la duda es la que me hace clasificarlo como un residuo peligroso. ¿Listo? Es esa partecita. Si tenemos la duda acerca de la clasificación del residuo, ese residuo lo consideramos un residuo peligroso. ¿Listo? Entonces, por eso es que, por ejemplo, a Carlos en este momento, él dijo, no, pero es que bueno, eso se lo consumió parcialmente un paciente, pero no sabemos qué es lo que tiene. Entonces, eso todo lo que venga de hospitalización, residuos de comida provenientes de hospitalización, lo voy a considerar un residuo peligroso, ¿cierto? Entonces, por eso, los restos de alimentos parcialmente consumidos o sin consumir, el material desechable, entre otros, que han tenido contacto con diferentes pacientes considerados potencialmente infectantes o generados en áreas de aislamiento deberán ser gestionados como residuos peligrosos. La cosa es de que pues, hay diferentes pues, clases de residuos, lo que ustedes dicen, pues, por ejemplo, de urgencias, todo se tiene que ir para allá. Pero si ya los tenemos completamente clasificados y, por ejemplo, está en, ¿cómo se llama eso? En ortopedia. Bueno, pues en ortopedia ya es otro caso, pero es dependiendo de la clasificación de cada uno de ellos. Entonces eso es como para que lo tengamos muy en cuenta dentro de cada uno de estos. Cuando no sepamos la clasificación de un residuo, si no sabemos, si no estamos completamente seguros, entonces este lo clasificamos como un residuo peligroso. Bueno, y dentro de ese, pues, unos de los que habíamos hablado la clase pasada, que son, ¿qué? Los residuos de decomiso, pues que ya los habíamos visto. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, pues,
una vaquita cómo la están abriendo. Entonces, esos residuos de decomiso, provienen entonces pues de lo que dijimos, que son partes de animales que nosotros no nos podemos consumir, ¿cierto? O de animales que están prohibidos consumir aquí en el país, ¿cierto? Porque no tenemos no tenemos ni la cultura, ni tenemos pues como ¿cómo se llama esto? No tenemos, ¿Que los pues, mecanismos de control o qué? sí, y fuera de eso la cultura, pues, o sea, porque son unas comidas que no, pues, por ejemplo, La carne de caballo, de burro. la carne de caballo, por ejemplo, la carne de caballo, yo, pues, por ahí leí que fue como a finales de 1800 que se prohibió el consumo de carne de caballo aquí en Colombia, pero, pues, y por eso, y entonces, si venden carne, el problema no es la venta de la carne de caballo, ¿cierto? En ningún momento se está diciendo que la carne de caballo sea mala. No, no podemos, pues yo no puedo decir eso, pues además que yo he comido No, el carne de control caballo. sanitario, ¿cierto? Exactamente, el problema es que en los frigoríficos que nosotros tenemos, esos frigoríficos solamente están destinados para el sacrificio de reses y cerdos, ¿cierto? Entonces, como solamente está destinado para esa clase de animal en específico, entonces no se puede realizar el sacrificio de un caballo, de un burro, de un gato, un perro. Entonces, como no se puede hacer ese sacrificio, entonces cuando venden carne de gato, perro, caballo, pues de lo que sea, no se sabe realmente dónde fue que fue sacrificado, de qué forma fue sacrificado y, Del estado de salud. y el estado de salud. ¿Sí me entendés? Exactamente, y el estado de salud del animal. Volvemos al caso China, ¿sí me entiendes? Ah, que es que venden carne de murciélago, listo, venden carne de murciélago, pues. Pero ¿en qué estado sanitario estaba el murciélago? Pues hablando pues de esta parte del COVID, pues que tiene que ver con eso, ¿cierto? ¿Sí me entiendes? Pues eso son cosas, cada país tiene sus diferentes apartes. Por ejemplo, la caimanera eso es entre Caucasia y Buenavista, o es en Buenavista o Planeta Rica, no sé, pues, o sea, allá pues en la depresión Momposina, pues allá después de Caucasia. Allá pues uno allá puede consumir carne de culebra, carne de babilla, ¿cierto? Diferentes clases de carne. Pero deben de tener unos protocolos dados por pues primero que todo tienen los animales en cautiverio y deben de tener unos protocolos, unos protocolos de asepsia, pues dados por la autoridad sanitaria y por este caso, se me fue el nombre, los que aprueban las drogas y las vacunas, todo. Bueno, se me fue en este momento. Entonces, una aprobación para ellos poder vender esa carne ahí dentro de su restaurante. Entonces, esas son las cosas que se tienen en cuanto a eso, ¿cierto? Si no, pues pasaría a ser carne de decomiso, porque esos son uno de los peligros más grandes que se tienen, o sea, porque no se sabe dónde se tienen. Por ejemplo, hay otro, por ejemplo, en los llanos, por ejemplo, en Soacha hay unos restaurantes que venden carne de chigüiro. Pues debe de tener todos los permisos habidos y para poder tener un buen sitio de sacrificio de esos animales. Entonces, hacia eso es el decomiso. Porque a mí, por ejemplo, me tocó una vez en Yondó que también cogieron, pues allá no es un chigüiro, pero más chiquitico, que los cogieron varios kilos de esos animales que iban dentro de una balsa sin la refrigeración ni el salado que se tiene para eso. Pero bueno, eso, entonces ahí viene esa parte de la comercialización y por eso esa parte de
del decomiso. Bueno, estos residuos entonces, los podemos dividir en 4 partes, estos residuos de riesgo biológico. Un primero son los residuos biosanitarios, que los residuos biosanitarios son todos aquellos que tuvieron contacto con algún fluido, ¿cierto? Con algún fluido corporal. Llámese mucosas, pues, o sea, pues llámese mucosas, llámese saliva, llámese sangre, llámese semen, llámese fluido vaginal, todos esos entran dentro de ese contacto, dentro de esos diferentes fluidos. Entonces, por ejemplo, una bolsa de transfusión, pues una bolsa de transfusión estuvo en contacto con sangre, ¿cierto? Las ondas, miren que las ondas, pero es que por la sonda es la que sale del suero, y del suero ya lleva la droga o el alimento de la persona, pues, en caso tal de que no pueda comer. Pero miremos que cuando se acaba el suero, la sangre se empieza a devolver, entonces ahí queda contaminada. Pues esos diferentes, esos diferentes catéteres y todas esas cosas. Por ejemplo, puede que sea una muy baja cantidad, pero pues eso es algo que no me parece como asertivo de los laboratorios clínicos. Lo mandan a hacer ustedes le mandan a uno, si uno va a un laboratorio clínico para que le hagan un examen de sangre, es porque existe la posibilidad, ¿cierto? Existe la posibilidad de que usted tenga una infección, ¿cierto? Y esa infección se la van a determinar por la sangre. Entonces a usted le ponen el algodoncito, ¿cierto? Le ponen el algodoncito, le dicen, bueno, pico y chao, hágale, vaya para la casa, tenga el brazo cerrado y ya, pero no le dicen dónde depositar el algodoncito, que cuando usted lo quita siempre va a tener sangre, ¿cierto? No sabemos cuál puede ser la virulencia del algodoncito con la sangre que usted tiene, y uno simplemente lo agrega en cualquier caneca que ve por ahí, no en una caneca roja, ni lo envuelve dentro de una bolsita negra para agregarlo dentro de los residuos ordinarios. Pues no se tiene como ninguna norma acerca de eso. Es más, si uno ve, por ejemplo, yo vivo acá al lado de la unidad intermedia de Belén, y a veces que pues, cuando yo salgo por acá, cuando salgo pues por acá como a caminar o cualquier cosa, o a la tienda de la esquina, o a la farmacia a hacer el baloto, cualquier cosa pues aquí cerquita, se encuentra uno pedacitos de esos algodones ahí tirados en el piso, o sea, peor todavía la vuelta. Entonces por eso pues me parece que a los laboratorios les falta como un seguimiento más asertivo hacia cada uno de esos diferentes apartes. ¿Listo? Y como dice acá también, como biosanitario, cualquier otro elemento desechable que la tecnología médica introduzca. Entonces, todos esos son los considerados los residuos biosanitarios. Hay uno, pues, que es muy difícil su pronunciación, yo me demoré mucho tiempo aprendiéndolo, y pues por eso yo sé que a algunos les parece difícil, y son los residuos anatomopatológicos. ¿Listo? Los residuos anatomopatológicos son todos aquellos residuos provenientes de partes del cuerpo. ¿Listo? De partes del cuerpo. Entonces, por ejemplo, acá podríamos entrar con, por ejemplo, la parte de las peluquerías. Pues, si me están diciendo partes del cuerpo, ¿el pelo es una parte del cuerpo o no? ¿Sí o qué? Si el pelo es una parte del cuerpo, entonces, ¿en dónde deberían de ir los residuos provenientes del corte de cabello? ¿Qué es que no es peligroso? Pues les hago una preguntita, ¿cierto? Vamos a ver ¿qué pensarían ustedes? Digámoslo así. Vamos a ver por acá. ¿Quién está por acá? Julie Cardona. ¿Tú considerarías que el pelo humano en una peluquería sería un residuo peligroso? Sí y no, ¿y por qué? Julie Cardona. Te voy a poner aquí la diapositiva, tú lees esto y tú dices.
Sí, y no el por qué. Mm, No, lo que se tenga a la cabeza, eso no hay ningún problema. Aquí estamos todos para discutir. Bueno, es que según esa definición, el cuerpo, pues se hace parte del cuerpo, ¿cierto? En Ajá. ocasiones, pues también tiene contacto con fluidos como sangre, ¿cierto? Porque a veces nos cortamos o a veces en las mismas barberías o peluquerías pasa eso. Yo creería que sí, profe. Perfecto. ¿Quién dice que no? ¿Y por qué? Entonces, y empecemos aquí a discutir. Ella dice que sí porque pueden haber cortes. ¿Quién más? Profe, pero ahí dice que, o sea, son partes del cuerpo, pero dice en qué casos, dice que generados en ese tipo de procedimientos. No, aquí dice partes del cuerpo, muestras de órganos, tejidos o líquidos humanos, generados con ocasión de la realización de necropsias, procedimientos médicos, remoción quirúrgica, análisis patológico, toma de biopsia o como resultado de la obtención de muestras biológicas para análisis químico, microbiológico y citológico. Aquí yo veo la parte del cuerpo, pero lo que dice Kimberly es verdad. Ah, no, pero es que está diciendo en qué parte, ¿cierto? Vámonos, otra persona por acá. Mateo Carmona, ¿vos qué decís del pelo? Profe, yo también creo que es un residuo peligroso. ¿También crees? Sí, señor. ¿Por qué? No sé, creería que podemos de alguna manera, o sea, que este también entre a nuestro sistema respiratorio, pudiendo provocar, no sé, enfermedades. Ah, bueno, pues ya te metiste por otro cuento que yo nunca lo había pensado y claro, sí, material particulado. Podría ser un material Sí, profe. particulado que podría llegar. Listo. Yo les voy a contar un caso en específico. ¿Sí o qué? Pues, como ven cuando me escriben por WhatsApp, pues yo tengo una hija. Ella, pues, a todos los niños les da piojos. Es muy difícil a una persona que no le dé piojos. Cuando a ella le dio piojos, entonces yo pues lo primero que hice fue llamar a la peluquería Pelitos. Y llamé a la peluquería Pelitos, pues porque ustedes saben que es como la más famosa acá en la ciudad. Y les dije, ¿ustedes venden champú o alguna cosa para los piojos? Y dijo, sí, claro, señor, acá lo tenemos. Ay, yo les dije, ah, bueno, listo, yo ya voy. Y me dijo, pero no puede traer la niña. Pues no puede traer, pues tiene que venir usted. Y yo, ¿cómo así que no? Entonces yo como, pues usted no me la hace en el lavado. Dijo, no, 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 nosotros le entregamos el champú, pero pico y chao, pues, o sea, usted no, y yo, pues, o sea, me sentí como tan ofendido, toda la cosa, que por eso yo nunca volví a la peluquería Pelitos. Ya después me puse a analizar, pues, toda la cosa, y ni les compré el champú ni nada, pues, por ahí compré una peinilla especial, pero encontré una cosa muy bacana, ya les muestro. Entonces, ya después me puse a analizar, y yo, ah, bueno, listo, miremos algo. ¿Los piojos dónde están pegados? En el pelo, ¿sí o qué? Ellos se agarran, ellos se agarran del pelo. Pero, ¿realmente de qué se alimentan los piojos? Hombre, Valeria, sangre, ¿sí o qué? De la sangre. Es decir, que si yo veo una peluquería y en esa peluquería una persona tenía piojos, ¿cierto? Y esos piojos, por X o Y razón, me llegan a saltar a mí. Entonces, ahí ya sería, entonces, ese pelo un residuo peligroso o no sería un residuo peligroso. Claro. Claro, porque tiene un agente virulante ahí en ese momento. O sea, yo no sé ese piojo que picó a la otra persona, ¿cierto? O sea, que consumió sangre de la otra persona, ¿qué otros podrían, qué patógenos podrían tener en su interior? Entonces, miremoslo ahí desde, o sea, desde ese punto, o sea, desde ese punto de vista. ¿Cómo acabamos pues, cómo acabé la piojera de Sofi? Pues, esperen, era piojos poblado. Cabello sano se llama. Esto es, ella ¿de qué?
fui a me encontré con esto, ¿sí o qué? Me encontré con esto, pues sí, le arrancan un billete, pero ¿qué? Pero allá, vamos a ver por acá, video. Pero entonces, lo que sucede es de que le hacen un tratamiento ahí con el pelo, toda la cosa, ¿sí o qué? Un tratamiento ahí con el pelo, toda la cosa, y después ponen como una especie de aspiradora, y pues les echan los champús y les ponen como, espérate, a ver, aquí sí, aquí no está la aspiradora, a ver acá, ponen como esta especie de aspiradora, y eso, mejor dicho, eso empiezan a salir todos esos piojitos y tan, y quedan ahí como almacenados aquí como en esta, o sea, hacen primero como con la peinilla y con el champú, y ya después ponen, ya les ponen esta aspiradora, y esa aspiradora, eso son como 3 sesiones, y tiene uno como un periodo de gracia ahí de que si no le vuelve, pues que si le da piojos como en menos de un mes, vuelven otra vez, porque fue lo que pasó, fue que le quedaron liendras. Y ya después de eso le enviaron a tener otro champú y no volvió a tener pues como problemas de piojos ella. Entonces por eso ahí fue que sí, que fue que recapacité pues con la peluquería Pelitos, y yo no, sí, ellos tienen toda la razón, claro. Y ahí fue que también empecé a pensar acerca de eso, no solamente, o sea, es que no es solamente no es solamente no son solamente los piojos, no son solamente los piojos, también tenemos la caspa es un hongo, y ese hongo, ¿dónde se encuentra? Ese hongo se encuentra en los pelos, pues, en el cabello, en el cuero cabelludo, entonces también puede generar esas diferentes problemáticas, entonces por eso tenemos dentro de estos. Además, tenemos entonces, como les decía, muestras de órganos, amputaciones, placentas, ¿cierto? La placenta también es un residuo anatomopatológico. Todos estos que entonces se empiezan a generar. Por eso les decía el semestre pasado que desde que uno nace hasta que uno se muere, o sea, desde el mismo momento en que usted nace hasta tiempo después de usted morir, si lo entierran, usted sigue generando residuos. ¿Listo? Usted sigue generando residuos. Porque en el momento que usted nace dentro de una placenta. Y esa placenta es un residuo anatomopatológico. Que lo guarden y que bueno, y que diferentes cosas pues ahí se tenga para esa protección y todo, y que pues hay gente que guarda la placenta y ahí sacan diferentes recursos, ADN y todo, eso ya sí es otro cuento, ¿cierto? Pero en el momento que sale como un residuo que puede ser completamente aprovechable en estos momentos. ¿Listo? Entonces, y ya después de muerto, pues ahí ya queda pues el cadáver con huesos, toda la cosa, y como habíamos visto acá, ya cuando lo sacan a usted de donde estuvo enterrado, se hace una exhumación, esa exhumación, lo que está ahí pasa a ser un residuo peligroso que se le hace el tratamiento debido, ¿cierto? Al ataúd, la ropa, los huesitos, todo lo que queda ahí. Queda como un residuo. Es algo difícil pues hablar de eso porque pues obviamente hay una religión y hay unas creencias y hay una cultura acerca de eso. Hola, ¿quién me iba a decir algo? ¿O se prendió el micrófono? Hola. ¿Están tratando de hablar o no? Deyanira, no te escuchamos. Valeria. No. No, eso debió haber sido todo el diálogo que se dio en el chat. Ah, sí. Pues yo veo. INVIMA, eso, el INVIMA. El INVIMA. El INVIMA es el encargado de dar eso. Sí, no, eso de los piojos, eso es, ya, María, qué tecnología.
Sí, y eso pues a todos, yo me acuerdo que sí, lo que dice Kimberly, eso lo metían a uno al sol, mijo, y hágale, y eso busque y busque y busque ahí como cual mico ahí comiendo, pues sacando piojos y hágale, y eso no suena una cosa ni la berraca, pero esto es de una, en una hora ya, chao piojos. Bueno, vámonos por acá entonces. Entonces tenemos que, entonces bueno, entonces esos son los anatomopatológicos, ¿listo? Bueno. Por otro lado tenemos los cortopulsantes, que como su nombre los dice, ¿cuáles son los cortopulsantes? Los cortopulsantes son todos aquellos que pueden pues, generar algún corte, ¿cierto? Entonces, ¿estos son cuáles? Lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas. Por ejemplo, hay unos que los cubre y los porta también, pues porque son los materiales de laboratorio. Tubos para la toma de muestras, o sea, toda la vidriería, pues, y obviamente, pues, las agujas y todo eso. Entonces, son unos altos generadores de estos residuos cortopulsantes. ¿Listo? Entonces, serían cada uno de ellos. Y por último, tenemos otra clase de residuo que son los residuos de animal. ¿Listo? Los residuos de animal. Aquí hay una parte muy grande, ¿cierto? Pues como una diferenciación. Y que a veces ahí están esos enredos. Anatomopatológico es solamente humano. ¿Listo? Es solamente humano. Solamente órganos, partes de cuerpo humano. ¿Listo? Humano. Entonces, un pedazo pues, por ejemplo, la cabeza de uno de estos cerdos no es un residuo anatomopatológico, es un residuo animal. ¿Listo? Que por el estado que están estos cerdos, entonces pasan de ser, son residuos de animal que pasan a ser residuos de decomiso. ¿Listo? Para el caso de este que tenemos acá, dentro de este. ¿Listo? Entonces, ¿qué? Entonces se tienen dentro de cada uno de ellos. Oíste, en Bucaramanga sí pasan cosas con esto, ¿cierto? Ahora ya viendo esta noticia, porque yo recuerdo que ahorita, por la época de pandemia, sí, también fue en Bucaramanga. Sí, en Bucaramanga como que tienen el palito para esto, pues. Porque miren, esta de Matadero de Quinos que funcionaba en Bucaramanga. Y esta otra, que era este señor, que esto fue el 21 de septiembre del 2012, que una persona ¿cómo se llama esto? Pues el PAE es la comida para los niños en el colegio, ¿cierto? Sí, profe. Sí, el subsidio alimentario, ¿cierto? Les daba carne de burro y caballo a los niños, en vez de carne de res. Entonces llegaba, le adicionaba diferentes cosas y solamente le daba carne de burro y carne de caballo a ellos, pues, y lo detuvieron y todo. Lo mejor fue que lo detuvieron y después le dieron casa por cárcel, porque no era un peligro para la gente. Entonces, nada pasó con él y se robó esa plata y todo. Y mira, es que también sería distribuidor de algunas salsamentarias y plazas de mercado de la ciudad. Volvemos a lo mismo, o sea, ¿en dónde mataba esos burros y dónde mataba esos caballos? ¿Dónde los mataba y de qué forma los mataba? Y cómo los hacía pasar de esa forma, ¿cierto? Para poderlos tener. Porque pues me imagino que debe ser una carne, pues debe ser una carne dura, tiene que ser una carne dura esta para poderla tener. Bueno, entonces estos residuos de animales son residuos entonces provenientes de ¿qué? Experimentación, animales inoculados con microorganismos patógenos, pues que eso está pues como en diferentes apartes pues de ya pues
hacer esos diferentes cambios, pero por ejemplo las raticas de laboratorio entran dentro de esto, ¿cierto? A fin de cuentas a ellos les hacen, con ellos hacen primero esas diferentes apartes en cuanto a eso. ¿Qué más? Animales portadores de enfermedades infectocontagiosas y también los decomisos no aprovechables generados en las plantas de beneficio. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son? Son estos 4. Pero vámonos ¿para dónde? Vámonos, por ejemplo, para un centro de salud, ¿cierto? Para un centro de salud. Un centro de salud tiene una clasificación de residuos generados en atención a la salud y otras actividades. ¿Listo? Esto ya vamos a ver de dónde es que lo extraigo, porque es una resolucioncita que vamos a ir viendo, de a poquitico. ¿Listo? Entonces, primero, Profe, yo esa imagen la he visto en el Manual para la Gestión Integral de Residuos General en la Atención de Salud del Ministerio de Salud y Ambiente. exactamente, ahí es donde se ve, que yo ya les había entregado, pues es como esa información. ¿Listo? Entonces tenemos residuos no peligrosos, residuos peligrosos. Los residuos no peligrosos son los residuos aprovechables y residuos no aprovechables. Entonces aquí viene la primera pregunta. Vamos a ver por acá. Vamos a ver. No los veo. Ah, bueno, por acá. Laura Osorio. Laura, yo te hago una preguntita. Si nos dicen que estamos hablando de residuos de la salud y otras actividades, ¿por qué me dicen que hay residuos aprovechables y no aprovechables dentro de un hospital? ¿Por qué? Porque además que algunos se pueden reutilizar y otros no. ¿Cómo cuáles o en dónde? ¿En qué parte? Si yo estoy dentro de un hospital. ¿Qué pensarías tú? Si estoy dentro de un hospital, si en el hospital hay gran cantidad de residuos biológicos, ¿qué podría yo aprovechar de allá? ¿De dónde salen? ¿Qué pensarías tú, lo que te venga a la cabeza? No, profe, es que eso, pues de un hospital eso es muy complicado. Natalie Gaviria nos dice de la cafetería, pero en la cafetería no hay, pues... No, eso tiene, sí, más como dicen por como dice Alejandra, el área administrativa. Perfecto, el área administrativa de las oficinas. Un hospital no es solamente un complejo de habitaciones donde van enfermos. Allá hay un área administrativa donde están las personas sentadas, ¿cierto? Mira que vos, por ejemplo, tú vas a visitar a alguna persona que está hospitalizada y entras ahí como a un despacho donde están todos los enfermeros, pues, el jefe de enfermería, los auxiliares y los médicos, ¿cierto? Ahí hay contacto con residuos peligrosos. No, el contacto que ellos tienen con la peligrosidad es dentro de las habitaciones. ¿Listo? Es dentro de las habitaciones. Entonces, por eso, por más que se llame hospital, dentro del hospital hay unas áreas que no generan estos residuos no peligrosos. Un hospital puede tener compostera, claro que puede tener compostera. De residuos de alimentos, sí, claro. ¿Provenientes de dónde? De la cafetería. ¿Listo? Provenientes de la cafetería. Entonces, por eso es que decimos que tenemos unos residuos aprovechables y unos residuos no aprovechables. ¿Listo? Ya después vamos a tener dentro de este mismo unos residuos peligrosos. ¿Cierto? ¿Cuáles van a ser esos residuos peligrosos? Pues vamos a tener primero una categorización, que son una categorización CRETI. ¿Listo? Una caracterización CRETI, que van a tener unos residuos corrosivos, pues donde echan más límpido es en un hospital. Perdón, sí, pues dentro de estos dos, según la categorización, estaría límpido, corrosivos y reactivos, explosivos, posiblemente, pues, de pronto, tóxicos, sí, e inflamables. ¿Listo? Pues hay pipetas de gas, hay de todo, pues, allá dentro. Pero también vamos a tener unos residuos o desechos radioactivos, ¿cierto?
que es donde más se nos van a generar, donde más se nos van a generar dentro de cada uno de ellos. Pues vimos, por ejemplo, o aprendimos, los que vieron los videos que montaron en el grupo, vimos que, por ejemplo, vimos lo de la explicación del banano radioactivo, por este físico, astrofísico, perdón, el astrofísico Paisa, que es pues como pues, de los más tesos en este momento en Colombia. O el más, pues no sé si sea el más teso, pero sí es el que da más lora, por así decirlo, o sea, el que aparece más en redes y el que aparece más en medios, hablando y todo, y explicándolo de una forma muy bacana, todo lo que tiene que ver con la parte astrofísica. Claro, pues que yo soy medio ñoño, pues, entonces por eso me gusta mucho, pues, todo lo que tenga que ver con física y química, entonces por eso me gusta, pues, esa parte. Y entonces el man explica ahí todo que yo pensé antes que era, porque yo me acuerdo que les había dicho ese día de lo del banano por el potasio, que antes cuando uno tiene contaminación por material radioactivo le dan potasio, pastillas de potasio, pero antes él lo que dice son los niveles de potasio que se tienen y pues cómo es la radioactividad que se tiene. Y bueno, y pues obviamente dentro de un hospital, dentro de estos centros hospitalarios, se van a tener muchísimo más. ¿Por qué? Porque vamos a tener residuos o desechos radioactivos provenientes ¿de qué? De las radiografías, ¿cierto? De las tomografías, de todos estos diferentes apartes que se tienen, sobre todo pues de la parte de radiografía que viene de radio. ¿Listo? Y el radio, como bien sabemos, es un elemento pues es un elemento radioactivo, pues el desecho radioactivo viene de radio. Y fue pues como el primer elemento radioactivo que se descubrió por parte de Marie Curie. Entonces, pues ahí ya pues hay varios, por ejemplo, yo me acuerdo, yo sufría de gastritis y una vez me hicieron hay uno que es una prueba que es con bario. Le han de tomar un ovario, pero eso sabe pues no, eso sabe a mil demonios, y se lo toma uno y muestran como toda la parte de circulación interna, o sea, hasta dónde llega el bario y todo, porque genera una radioactividad, entonces ya empiezan a escanear y miran todo, pues toda esa parte de gástrica a partir pues de la entrada de ese elemento radioactivo, pues me imagino que pues en bajas cantidades a nuestro organismo. ¿Listo? Y por otro lado, tenemos entonces los residuos biológicos o infecciosos, que son ¿quién? Los biosanitarios, anatomopatológicos, cortopulsantes y de animales. ¿Listo? Pero ¿por qué aparece aquí el de animales si estamos hablando de residuos generados en la atención en salud? Sí, pero miren que dice en atención en salud y otras actividades. Y en otras actividades están las clínicas veterinarias. ¿Listo? Entonces, por eso, toda esta clase de residuos empiezan a salir de ahí. Entonces, por eso, luego de ver esta clasificación, ya entendemos por qué todos estos que tenemos acá generan residuos de la salud y otras actividades. ¿Listo? Porque generan residuos animales, porque generan fluidos por medio de contacto, entonces generan biosanitarios, porque hay contactos con agujas y esas agujas están contaminadas con sangre, entonces generan eso, o también pues una clínica odontológica. En la clínica odontológica la fresa, pues, pues la fresa, todos esos ganchos que le meten a uno ahí, todas esas cosas, pues son cortopulsantes, ¿cierto? A usted le sacan una muela y es parte de un cuerpo, ¿sí me entiendes? Entonces, todo eso que le hacen a uno en una clínica odontológica, entonces todo eso entraría dentro de estos diferentes apartes. Bueno, algo muy importante acá es la parte, como siempre, del generador, ¿cierto? O sea, y hasta dónde llegan las responsabilidades de los diferentes generadores. Entonces, miremos algo sobre las responsabilidades de los generadores. ¿Cuáles son las responsabilidades de ellos? Entonces, la primera responsabilidad del generador va sobre formular, implementar y actualizar. ¿Listo? Formular, implementar y actualizar, ¿qué? Esto aplica para los dos.
el pejirrespel, el pejirasa o el pejirrespel. Cualquiera de los dos. O sea, lo deben tener formulado, implementado y actualizado. Que soy microgenerador, no importa. De micro hasta grande necesita tener un generador. Y por tener un generador tiene que tener una formulación, una implementación, una actualización. Entonces, por eso les digo que esta parte de la ingeniería ambiental y en específico de los residuos sólidos es un campo muy amplio, poco explotado. ¿Por qué poco explotado? Porque, pues, ¿cuántas peluquerías hay en Medellín? Y de esas peluquerías, ¿cuántas peluquerías tienen pejirrespel? ¿Cierto? Entonces, imagínense donde uno coja 30, 40 peluquerías y empezarles a hacer esos pejirrespel, pues dependiendo de la peluquería, porque eso también es, pues, obviamente dependiendo del marrano, pues por así decirlo, pues desde 500.000 hasta 5 millones de pesos, pero digamos que coja uno 20 peluquerías a 20 peluquerías a ¿cuánto? A 500.000 pesos, son 10 millones de pesos ahí que se gana uno haciendo pejirrespel. Entonces, miren que pues es como una oportunidad que se puede tener en cuanto a esto. Y fuera de eso, es que usted va a formular, ¿cierto? Va a actualizar, pero lo más importante de esto es implementar. ¿Y cuál es la primera fase de la implementación? La capacitación. ¿Listo? Entonces una de las cosas que vamos a ver acá es, pues como ustedes ya lo tienen, para los que lo tengan, bien, ¿cierto? Pero acá dentro de esta parte vamos a tener, ¿cuándo se formuló? Y evidencias de implementación. O sea, ¿qué evidencias se tienen de que realmente eso sí se viene implementando? Listo. Y una de esas evidencias podría ser capacitación. Puede que no tenga evidencias de implementación, pero debe tener cronogramas de implementación. Listo. Entonces este sería como el cuarto punto en este seguimiento que le estamos haciendo, en este seguimiento o en esta formulación a nuestro pejirasa pejirrespel. Listo. Bueno. Capacitamos y también esta formulación, implementación y actualización me va a servir para tomar unas medidas preventivas, ¿cierto? Unas medidas preventivas acerca de qué? Acerca de lo que yo estoy realizando y de que no vaya a tener problemáticas posteriores, tanto con la autoridad ambiental o con la autoridad sanitaria. O sea, que realmente sí no tengamos ninguna problemática en cuanto a ellos. Para así poder responder. Para poderle responder ¿a quién? Le tengo que responder a la autoridad ambiental, según sea el caso, o me toca responderle a la autoridad sanitaria. Listo. En cuanto a pejirasa. Cuando yo tengo pejirasa, estos dos me entran. Cuando tengo respel, pues también me entran, pero es más esta. Listo. Pero puede ocurrir que yo no tenga una gestión de residuos de la salud y otras actividades, pero puede que estos residuos peligrosos me estén generando problemas a la salud. Entonces aquí ya entra este. ¿Listo? Ya entra este. Por ejemplo, las emisiones gaseosas, ¿cierto? Una emisión.
Una emisión puede generar problemáticas a la salud. Al generar esas problemáticas a la salud, entonces inmediatamente este se convierte en un residuo peligroso, pues en una sustancia peligrosa que está generando problemas a la salud. Al generar esos problemas a la salud, entonces actúan las dos. O sea, estos dos se mantienen de la mano, la autoridad ambiental y la autoridad sanitaria. Tanto es así que dentro de la autoridad sanitaria hay gran cantidad de colegas nuestros, ¿listo? De colegas nuestros que trabajan como autoridades sanitarias. Certificados, 5 años. Yo debo de guardar como mínimo, los certificados que me entregan las empresas operadoras, que son las empresas que se encargan de hacer el seguimiento y control, o sea, hacer el seguimiento y control a los diferentes, a las personas que reciben los residuos peligrosos y que le hacen el tratamiento. Ellos me deben de certificar qué hicieron con esos residuos. Pero para ya no tener problemas, entonces guardo esos residuos durante 5 años. ¿Por qué? Porque pues vivimos en un país donde pueden ocurrir gran cantidad de cosas, ¿cierto? Donde pueden ocurrir gran cantidad de cosas. Como por ejemplo, que haya una falsificación de residuos y que digan de que a vos sí le hicieron la buena disposición a tus residuos, y mentiras que no le hicieron una buena disposición a los residuos, sino que terminaron por allá enterrados en la costa, ¿cierto? Cosa que pasó una vez aquí en Colombia, que pasó aquí con empresas antioqueñas que pensaban que sus residuos habían sido bien dispuestos en diferentes partes, pero realmente no habían sido bien dispuestos y terminaron por allá en botaderos clandestinos, creo que en Montería, en Barranquilla, en varias partes de la costa terminaron. ¿Listo? Entonces, estas son como las grandes responsabilidades que tenemos de los generadores en cuanto a cada uno de estos diferentes residuos. Hay unos formatos de consolidación que son importantes tener, no solamente para los residuos de la atención y otras actividades, sino para todo. O sea, este formato que aparece en la resolución, que todavía no tiene nombre la resolución, pero es importante que nosotros la llevemos. Así, como les digo, no estemos generando esta clase de residuo, donde vamos a tener un balance mensual de cada uno de los residuos sólidos que se están generando dentro de la empresa, o sea, dentro de la parte que yo estoy asesorando, en la cual entonces voy a tener cuánto fueron la cantidad de aprovechables, de no aprovechables, dentro de los residuos de riesgo biológico, cuánto fue la cantidad de biosanitarios anatomopatológicos, cortopulsantes o de animales, los radioactivos, corrosivos, explosivos, reactivos, tóxicos e inflamables, y podríamos poner aquí otra columnita, ¿cierto? Como para la parte ecotóxica, pues. Ecotóxica, ¿listo? Ya entrarían pues aquí como diferentes apartes de cuál sería, si es corrosivo y explosivo a la vez, o corrosivo y reactivo, entonces pues solamente lo referencio una sola vez. Ya toman ustedes la decisión de dónde referenciarlo, dependiendo de las condiciones más grandes que se tengan dentro de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces es importante como tener este formatico. Bueno, y ya viene pues la parte de etiquetado, que esa ya sí se las presento la próxima clase con estos apartes que tienen que ver con cada uno de ellos. Por acá entonces, vamos a buscar por acá resolución de Girasa. De todas maneras, yo se los había mostrado como en la parte de bibliografía. En la parte de bibliografía de la resolución, en la primera parte de bibliografía, pero entonces, por acá se las dejo. Esperen a ver,
Me queda aquí en la parte de descargas. Manual de gestión, listo, ya está. Profe, ahí es donde está el formato para consolidar la información de los residuos. Sí, en este. En este es donde se encuentra. Entonces, porfa, para que lo revisen. Ay, pero no pasó. Ya pues. Profe, por ahí no deja compartir. No, por acá no va a compartir. No. Ah, bueno, entonces lo van a buscar como manual. Así como O lo. nos comparte el link, porfa, profe. Sí, aquí, este primerito. Manual para la gestión integral de residuos. Listo, este primerito. Acá se los envío y ya también se los envío por el WhatsApp. Listo. Ya también se los envío para el WhatsApp. Entonces, ¿qué nos queda para hoy? ¿Cuándo se formuló las evidencias de implementación y los cronogramas cronogramas de implementación de cada uno del PEGI-RESPEL o el PEGI-RASA? Listo. No sé si tienen alguna duda, pregunta. No. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el próximo video. Perdón, ese anexo entonces le hacemos el análisis con el PEGI-RASA que tenemos. Para poner ahí. Sí. Es que todo esto es determinando según la información que vos venís recopilando. Por eso estos 20 minuticos, últimos 20 minuticos, es para que ustedes revisen estos diferentes apartes. ¿Listo? Y no les quede como trabajo aparte. ¿Listo? Profe, qué pena. Usted Bueno, me pues, regala la resolución donde encontramos la carta, pues, y los primeros puntos sobre el anexo. ¿Cuál es la resolución, profe? 1362. Muchas gracias. Listo, dale, Mateo. Listo. Bueno, muchachos. Listo, profe.